Hola, queridos amigos. Nos complace sinceramente darles la bienvenida de nuevo y hoy vamos a hablar con el estimado Igor Mikhailovich Danilo. Saludos. Igor Mikhailovich, una de las mayores crisis de nuestro tiempo es la crisis del valor de la vida, y hablamos de cómo los falsos valores, el poder y el dinero se están volviendo hoy en día más importantes que la vida de las personas. Y este es el nivel de desarrollo de nuestra sociedad. En nuestras conversaciones usted mencionó que el cambio climático y el cerbero del clima son la esencia de nuestra vida, la esencia de nuestra existencia, de todo el negativismo que hemos mantenido durante muchísimo tiempo, durante milenios. Y por supuesto, surge una pregunta. ¿Hay algo que todavía se pueda hacer en las condiciones actuales? Y usted ha dicho que por supuesto que sí, si logramos hacerlo a tiempo, y si hay verdaderos héroes que estén dispuestos a desafiar no solo al propio Cerbero, sino, ante todo, a la estupidez humana, al deseo de poder, de lucro y de inhumanidad. Y me alegro mucho de que existan personas así en todo el mundo. En primer lugar, me refiero a los participantes del proyecto Sociedad Creativa y a los voluntarios y participantes del movimiento Alatra. Son personas realmente muy valientes, sensatas y honestas. Pero también estoy muy contenta de que más allá del proyecto Sociedad Creativa y del movimiento Alatra, haya personas que comprendan la escala global de lo que está ocurriendo con el clima y también busquen soluciones. En la transmisión de hoy, desde luego, no puedo ignorar el discurso de Egon Cholakian, que recientemente se dirigió a políticos, científicos y la gente. Dijo que hoy nuestro planeta está básicamente al borde de la autodestrucción y que puede repetir fácilmente el destino de Marte. Y para encontrar una solución necesitamos muy poco tiempo y unir todo el potencial científico. De hecho, propone la creación de un centro de investigación científica unificado de este tipo. Y por supuesto, los participantes del proyecto Sociedad Creativa publican fragmentos de su discurso y hoy me gustaría preguntarle también qué opina usted de todo esto, del discurso de Goncholakian y de toda esta información en general. En realidad, todo está claro aquí. Por un lado, tiene razón. Tiene razón al 100%. Pero, ves, hay un pero, amigos. No está hablando de la sociedad creativa. Como científico, lo aborda, yo diría, de forma pragmática y prudente, basándose en su experiencia y propone el modelo que ve. De hecho, tiene derecho a la vida y, en general, puede servir de preludio al periodo de transición hacia la sociedad creativa. Si nos fijamos en las tesis principales de su discurso, cuando se dirige a los políticos, ¿qué dice? Dice que todos deben enterrar las hachas de guerra. Es decir, deben sentarse en la misma mesa, llegar a un acuerdo. Todos deben abrir sus fronteras para que la gente pueda empezar ya a migrar libremente, para que nuestro mundo tenga tiempo de adaptarse a esta situación en la que hemos entrado. Actualmente ya no tiene sentido decir que entraremos en algún momento en alguna parte, en algunos cambios climáticos. En otras palabras, una cosa está clara en su mensaje. Ha llegado el momento y ya hemos entrado en el ciclo. Bueno, casi hemos entrado. Nosotros también hablamos de esto. En otras palabras, el proceso ya ha comenzado, y para detenerlo, como él dice, necesitamos un centro de investigación científica unificado. Básicamente está diciendo lo mismo que nosotros. Está claro que él nos ha estudiado bien, pero no todo es tan sencillo ni tan fácil, en mi opinión. Si tomamos la sociedad creativa, entonces nosotros somos la gente común. No tenemos la oportunidad de comunicarnos con los políticos directamente. Nadie quiere escucharnos y nadie nos escuchará. Intentamos comunicarnos con los científicos más de una vez, pero nadie nos escuchó. Sí, hay muchos científicos en Alatra. Es realmente cierto. Nadie lo ha ocultado nunca, pero son verdaderos científicos. Y sin embargo, llevan más de 20 años trabajando, digamos, en una especie de clandestinidad. ¿Por qué? Porque aquellos que han intentado hablar abiertamente de los cambios que se están produciendo en contra de la agenda dominante del CO2 y el cambio climático, que han sido ampliamente promocionados en todos los medios de comunicación y apoyados por los políticos,
Esos científicos han pagado su entusiasmo y valentía con sus carreras, sus trabajos y algunos incluso con sus vidas, así que a los demás no les apetece mucho. Sabes, han desacostumbrado a la gente de ser héroes, y ahora vemos a Egon Cholakian salir con un discurso y decir abiertamente prácticamente las mismas cosas que estamos diciendo nosotros. Por un lado, esto es genial. Sin embargo, debemos entender que esto no es la sociedad creativa. Pero por otro lado, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Eso es realmente cierto. Está del lado de la gente y eso significa mucho. Está del lado de la humanidad. Pero para entender en general lo que ha sucedido y lo que nuestra gente y otra gente ha empezado a promover, echemos un vistazo. Al fin y al cabo, no se ha producido una explosión de información tan a gran escala, aunque Egon Cholakian es una figura influyente. Pero de nuevo, aquí también hay matices. Hay tales mastodontes de la ciencia que son muy populares. Sus opiniones tienen mucho peso. Se les da mucha publicidad en los medios de comunicación, los políticos se les escuchan, etc. Pero Egon Cholakian no es ese tipo de científico. Por otro lado, si nos fijamos en él, yo diría que él llama la atención. Y realmente, No es una persona ordinaria. lejos de ser una persona ordinaria, lo has notado muy bien. Es un eje. ¿Sabes? Hay científicos que son como engranajes de un reloj. Y la ciencia se basa en ellos. Y si se quita un engranaje, se producirá una avería. El cronómetro no funcionará correctamente y muchas otras cosas. Así que personas como Cholakian son precisamente el eje sobre el que se sostienen estos engranajes. Suelen estar más en la sombra. Y él mismo, Cholakian, ha pasado la mayor parte de su vida en la sombra. Aunque como científico realmente merece respeto. Es una persona muy inteligente con una visión bastante amplia de este mundo. Yo diría que su declaración es seria y él mismo es un hombre serio. La única cuestión es si será escuchado. Si nos fijamos en el hecho, tú y yo le prestamos atención, de que intervino en el foro y habló de la desgasificación. Entonces, llamó nuestra atención e incluso tuvimos el honor de hablar de él en una de nuestras transmisiones. De hecho, ha estudiado vulcanología y las cuestiones de la desgasificación son extremadamente importantes. Son realmente muy importantes. Y él es una de las pocas personas en este mundo que comprende lo importante que es y que es posible. ¿Ves? Este hecho habla por sí solo. Habla de quién es él en realidad y de su forma de pensar. Además, es físico. Y no solo. Su especialidad es la física. Su especialidad es la física de partículas elementales. Así que está cerca de entender de qué estamos hablando nosotros. Y él realmente ha investigado muy bien, digamos, el lado no público de Alatra. Basándonos en eso, se puede decir que personas como él hay una entre 1.000 millones. Esto es realmente cierto. ¿Por qué? Sí, también muchos agentes de los servicios secretos investigaron a Alatra. Pero, ¿por qué se guiaron? Por las publicaciones de la prensa amarillista. Obtuvieron información, en primer lugar, sobre la parte pública de Alatra de fuentes dudosas, aunque se expresara en los canales centrales y demás. Pero, ¿quién lo escribió y quién lo hizo? Al fin y al cabo, lo sabemos, lo hicieron las estructuras sacerdotales que no hacían más que echar barro. Así que los agentes de los servicios secretos se guiaron por eso. Y, digamos, se basaron en eso como información sobre Alatra. ¿Qué más hicieron? Bueno, hablaron con alguien y ocasionalmente intervinieron conversaciones, en el mejor de los casos. Mientras que en este caso, ¿qué hemos notado? Unos meses antes del foro, nuestros científicos, que participan activamente en la parte no pública de Alatra, y yo nos fijamos en que alguien empezó a observarnos incluso en los túneles más oscuros de la Darknet, además de forma bastante intensa.
Claramente, no se trataba solo de algunos hackers jugueteando u otra cosa. Vimos un enfoque sistémico. Luego hubo más. Alguien descargó los archivos de docenas de nuestros científicos. Copiaron materiales, a veces incluso de portátiles apagados, lo que dice mucho. Esto indica que había gente bastante seria mostrando interés. En otras palabras, no se guiaron por esos rumores difundidos por curas, sino que realmente profundizaron en la propia Alatra. El hecho más interesante es que copiaron los archivos relacionados precisamente con temas de Alatra. Más aún, los archivos de más de 20 años y más antiguos. Esos materiales extremadamente aburridos, se los digo sinceramente, amigos, ¿a quién nos sorprendió, sobre todo porque no eran secretos y demás? Sin embargo, los recopilaron de todas las personas que pudieron detectar a través de esa misma Darknet y otras conexiones. Y así recopilaron información al máximo de cierto grupo de científicos sobre sus investigaciones científicas, incluyendo informes, datos diversos, gráficos y muchas otras cosas. Pero toda esta información es muy aburrida. ¿Quién podría necesitarla? Al mismo tiempo, los archivos que tenían que ver con su trabajo individual, los archivos personales, no se vieron afectados, es decir, no eran de interés. Así que llegamos a la conclusión de que alguien lo estaba estudiando todo a propósito. Sí, con métodos no del todo legales, pero cuando la cuestión afecta no solo a la seguridad nacional, sino a la supranacional, entonces, en principio, es aceptable y es correcto. La única pregunta es, ¿quién estaba interesado en la parte no pública de Alatra con tanto detalle? Si comparamos a Alatra con un iceberg, toda nuestra actividad pública no es más que una punta de Alatra, lo que enfadó a algunos sacerdotes y provocó malentendidos entre muchas personas que no profundizaron en su esencia, mientras que en este caso, empezaron desde las profundidades y lo abordaron con bastante seriedad. Durante mucho tiempo intentamos llegar a los políticos y a diferentes científicos influyentes y con autoridad, pero a nadie les interesaban nuestros materiales. Es verdad. Nadie les prestaba atención, todos los desechaban diciendo, ¿de qué están hablando? Después, empezamos a decirlo públicamente, aunque adaptado para las masas, de forma cómoda, para que la mayoría de la gente pudiera entenderlo. Incluso hicimos informes, pero también adaptados para que el mayor número posible de personas entendiera la esencia de lo que estábamos hablando, de esos cambios climáticos que se están produciendo, y hablamos de lo que nos espera. Y ahora han llegado los tiempos de los que hablamos ya entonces. Así que imagínate, alguien lo tomó todo y empezó a estudiarlo. No estamos diciendo que sea él, no, en absoluto. Al fin y al cabo, no lo sabemos. Realmente no lo sabemos, pero alguien nos ha estudiado. Basándonos en su discurso público a todo el mundo, donde dijo que había estudiado a fondo a Alatra, y puesto que entendemos y sabemos quién es él en realidad, y está lejos de ser una persona ordinaria, se encuentra precisamente entre los que entrenan a los especialistas de la CIA y de otros servicios de inteligencia. Está claro que tiene esa forma de pensar, trata de entenderlo todo a fondo, lo cual es bueno. Es alentador que haya adoptado un enfoque responsable en este asunto, que haya estudiado bastante a fondo la cuestión climática y que haya sido lo suficientemente valiente como para salir a hablar. Es una afirmación seria, pero abordémoslo en detalle. ¿Qué posibilidades y perspectivas hay en lo que ha propuesto? Después de todo, es un modelo ligeramente diferente. Sí, es conveniente y comprensible. Egon Cholakian estuvo en la cocina de 4 presidentes. Trabajó con ellos. ¿Qué significa estar en la cocina? Significa colaborar estrechamente con un político, presidente. Ahí es donde se resuelven todas las cuestiones entre bastidores. En otras palabras, entiende perfectamente cómo trabajan los políticos, lo que perciben, lo que no perciben, y a pesar de ello, hizo esta declaración. Es un científico bastante influyente, por los propios hechos que ha expresado sobre sí mismo. Es miembro del Comité Nobel, es uno de los autores del nuevo colisionador, participa activamente en la creación del nuevo colisionador, etc. A menudo se hace referencia a él, y se le cita. Y esto es bien merecido.
Es una persona realmente inteligente y con autoridad. En otras palabras, sabe cómo funciona la ciencia y conoce toda su cocina interna. Pero nosotros también sabemos y podemos suponer cómo y a qué se enfrentará con su declaración. Parece que nuestra propuesta de sociedad creativa es beneficiosa para cada persona, realmente para cada persona, teniendo en cuenta que el mundo actual ha cambiado por completo. Nunca volverá a ser el mismo. El cambio climático ha llegado y está afectando a la vida de cada persona. Está progresando cada día. Nos estamos acercando a un cierto límite que podría poner fin a toda la humanidad, a la existencia de toda la humanidad. Sin embargo, cuando hablamos públicamente de ello, lo demostramos, se lo contamos a la gente, hemos celebrado muchos foros y aportado pruebas. La paradoja es que no nos escuchan, o mejor dicho, nos escuchan, pero solo un pequeño grupo de personas. Es decir, la información no se difunde a la velocidad del rayo, ni los políticos ni los científicos se familiarizan con ella. A pesar de que sí, muchos científicos participaron en esos mismos foros, incluso el señor Choliakian participó, y así sucesivamente. Pero no causan ningún revuelo. La gente no se familiariza con la información. Además, hay mucha gente con falta de visión, incluso diría, perdón, un poco imbécil, que empieza a hacer declaraciones odiosas sobre este tema, a hablar en público, etc. Es decir, a oponerse y ridiculizar la sociedad creativa, mientras que su objetivo es salvar sus vidas, la de sus familiares y amigos, y las de toda la humanidad. En otras palabras, no es percibida ni siquiera por la gente común. Evidentemente, la sociedad creativa tampoco es interesante para los políticos, porque en realidad implica la transferencia del poder a la humanidad, lo que significa que el poder no se concentrará en una sola mano. No es muy aceptable para ellos, para quienes están acostumbrados a gobernar, a controlar el mundo entero, a resolver asuntos y a tener una vida de rey, por así decirlo. Mientras que en este caso todo será entregado a la gente y distribuido equitativamente. Y esto es lo menos interesante para aquellos que se han apoderado de las entrañas de la tierra y simplemente las explotan en beneficio propio, vendiendo a la gente lo que no han creado, lo cual les resulta muy cómodo y rentable. Mientras que en este caso resulta que todo debe ser distribuido entre todos. Esto tampoco les interesa. En cuanto a la ciencia, mucha gente que lleva toda la vida en la ciencia y nunca se ha dedicado realmente a ella, tampoco está interesada en este tema. ¿Por qué? Porque pone al descubierto su estupidez. Al fin y al cabo, en la sociedad creativa decimos que una persona puede conseguir algunos títulos y premios cuando su eficiencia aumenta. Es decir, si ha sido capaz de mejorar la vida de todos y cada uno, si su investigación científica ha tenido un impacto cualitativo en nuestras vidas y ha mejorado nuestras vidas, entonces una persona obtiene algunos títulos, premios y algo más, dependiendo del porcentaje de mejora. La mayoría de la gente del mundo científico no está del todo de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de que en este caso no obtendrán nada. En otras palabras, son las personas vacías que han inundado también la ciencia. Por supuesto, tampoco les gusta. Por eso actuamos con prudencia. Confiamos en la gente, en los votantes. Creemos que la única forma es que toda la gente se entere, y como no tenemos acceso a los medios de comunicación, intentamos difundirlo, digamos, de persona a persona, utilizando las redes sociales, allí donde es posible, donde podemos hacerlo. Pero este proyecto está dirigido, de hecho, a crear casi el mismo centro científico del que él habló. En última instancia, la ciencia debe unir y salvar a la humanidad, no hay otro camino. ¿Por qué? Nuestros científicos en Alatra son científicos de verdad, que trabajan en sus laboratorios e institutos, pero no son indiferentes al futuro, y han tenido suficiente inteligencia para ver lo obvio, lo que incluso estos idiotas, que nos odian, ya pueden ver claramente. Sin embargo, no tienen la inteligencia suficiente para darse cuenta de toda la complejidad de la situación, mientras que nuestros científicos tuvieron la inteligencia para verlo Dios sabe cuándo. Y las personas empezaron a trabajar en esa dirección, buscando relaciones causa-efecto y buscando qué hacer. Por supuesto, a lo largo de muchos años, hemos llegado a comprender que existe una fuente externa de impacto cósmico que refuerza la energía interna, es decir,
se transforma en energía endógena en las entrañas de nuestro planeta. Y como resultado de ello es todo lo que vemos ahora, y vemos la progresión que es evidente. Y nos dimos cuenta de que podemos contrarrestarlos si nos adentramos en lo más profundo. Es decir, toda nuestra ciencia actual está intentando comprender qué es la mecánica cuántica. Todas estas paradojas con las que se encuentran, están intentando comprenderla, al menos en algún modo. Hace mucho tiempo que nos dimos cuenta de que la respuesta está más allá de la mecánica cuántica. Y llevamos mucho tiempo trabajando en esa dirección y seguimos haciéndolo. Y es interesante que Egon Cholakian también haya hablado de esto. Está claro que él dispone de información también a este nivel. Esto también es agradable. Y es agradable que él, como físico, que se dedica al estudio de las partículas elementales, es decir, precisamente la física de la que estamos hablando, esté dispuesto a ocuparse de ello. Y también habla de crear un centro único. Hay matices. Y hablemos de esos matices. Es decir, todo está claro, todo es correcto, todo es sencillo, pero ¿le apoyarán los políticos? Y es de ellos, de su decisión, de quienes depende la aplicación del plan que ha propuesto, el plan para salvar realmente a toda la humanidad. Piénsenlo, tenemos millones de científicos y solo una persona ha hablado abiertamente. ¿Y qué van a hacer los políticos? Hay muchos miles de ellos en todo el mundo. 1. Incluso si le oyen, no es un hecho que le oirán. Pero aunque le oigan, ¿qué harán? Pensemos con lógica. Preguntarán a sus asesores científicos. ¿Qué dirán esos asesores científicos? Es decir, esos mismos científicos se pondrán del lado de la humanidad y del señor Cholakian. Es una buena pregunta, ¿no? Todos nosotros diremos, es lógico, el hombre dice la verdad y están obligados a aceptarla. Sin embargo, está en juego su reputación, es decir, su orgullo, sus títulos y todo lo demás. Si le dicen a ese mismo político, el presidente, sí, Cholakian tiene razón, tenemos un problema y realmente tenemos que hacer lo que él dice, entonces el político preguntará, ¿por qué no me hablaron ustedes de esto hace 10 o 5 años? No importa. ¿Por qué me entero de esto por esta persona y no por ustedes? ¿Qué dirán? ¿Qué? ¿No lo sabíamos? Una simple pregunta. Pero entiéndanlo bien, amigos, la conciencia de cada persona funciona de la misma manera. Todos nosotros, independientemente de la posición en la que nos encontremos ahora, todos recibimos nuestras imágenes dominantes para nuestras vidas, cuando aún estábamos en el arenero. Y así, sentados en el mismo arenero, nos fuimos moldeando hasta convertirnos en lo que hoy somos. Algunos nos convertimos en personas comunes como nosotros, otros en presidentes, otros en científicos que dan asesoramiento científico a esos mismos presidentes, pero nuestras imágenes siguen siendo las del arenero. Por regla general, estas imágenes se ven reforzadas por nuestro orgullo, por nuestros delirios de grandeza y, de nuevo, nuestro deseo de vivir bien cuando llegamos a la cima. ¿Para qué va la gente allí? ¿Para salvar el mundo? ¿Por qué se inician las guerras? ¿De dónde viene el odio? ¿El odio impuesto de unos hacia otros? La respuesta ya está clara. Obviamente, no para salvar el mundo, y obviamente no para servir a la humanidad. Las ambiciones y los intereses personales hacen que la gente suba la escala social lo más alto posible. Así que han subido a la cima, tan alto como cada uno de ellos ha podido. El presidente se convirtió en presidente, mientras que su asesor, un investigador científico, se convirtió en su asesor. Así que ahora tiene que admitir que es estúpido. Hará este gesto humano y admitirá que el señor Cholakian tiene razón y que el mundo está a punto de acabarse, y esa persona siquiera lo sabe o lo entiende, digámoslo simplemente, ¿se dan cuenta de que se trata de un ciclo? Por supuesto que no, lo cual plantea la pregunta, ¿por qué? Saben, entiendo que estudiar el ciclo es extremadamente difícil. Sí,
como podría parecer. Por alguna razón, mucha gente empieza a pensar inmediatamente que es necesario crear una expedición, ir Dios sabe dónde, donde hace frío y hace mal tiempo, y extraer esos núcleos. Sí, son muy informativos, y es muy fácil juzgar el pasado a partir de ellos. Sin embargo, tengo una pregunta sencilla para el mundo científico. Díganme, ustedes han tenido esta información bajo sus pies todo este tiempo, en todas partes, en cualquier rincón de nuestro mundo. Me refiero en este caso a los datos geocronológicos de los sedimentos del Cuaternario. Díganme, ¿es muy difícil estudiarlos? ¿Saben cuál es la paradoja? Nos dirigimos a científicos precisamente especializados en geología del Cuaternario y les preguntamos, ¿acaso no lo han visto? ¿No han visto la ciclicidad? ¿No han visto los cambios químicos que se produjeron en la atmósfera y muchas otras cosas relacionadas con el ciclo? ¿Saben lo que respondieron? No teníamos ante nosotros semejante tarea. Una pregunta, entonces, ¿a qué se dedican ustedes? Al fin y al cabo, son científicos. ¿Por qué nuestros alatrianos lo estudian todo a fondo en el espectro más amplio posible, en relación con esos mismos datos geocronológicos, tanto de los sedimentos cuaternarios como de los núcleos? Estas mismas observaciones y los datos históricos que se conservan en las religiones, en diversas epopeyas y en todas partes, tanto en la historia como, en lo que está bajo nuestros pies. Saben, yo compararía esta situación de la falta de comprensión de la ciclicidad y de la gravedad de esta situación con la estupidez humana. No hay otra forma de decirlo, lo siento, pero es así. Imagínense, hay una plaza en la que hay un grupo de personas con un cartel enorme en el que está claramente escrito en ese cartel, humanidad, solo les queda unos días. Y está escrito lo que se debe hacer. Millones de personas pasan por delante de ese cartel y no lo ven. Del mismo modo, nuestros estimados científicos no ven lo que hay bajo sus pies, la ciclicidad y los problemas a los que nos enfrentaremos han sido descritos con colores brillantes a lo largo de nuestra historia, y ahora nos hemos enfrentado a ellos en el peor de los escenarios. Es, en efecto, el peor escenario que se puede imaginar. Hemos destruido la inmunidad de nuestro planeta. Hemos perturbado el principal aire acondicionado, el que salvaba vidas. Este es exactamente el factor antropogénico. ¿Y qué sigue? He aquí una buena pregunta. ¿Qué sigue? Hemos propuesto la sociedad creativa que dio una oportunidad. Egon Cholakian propone su propia opción. Y hemos examinado. ¿La aceptarán los políticos? Buena pregunta. ¿La aceptarán los investigadores científicos? Buena pregunta. Supongamos la siguiente opción. De acuerdo. Los políticos de alguna manera milagrosa le han oído, le han entendido, y se han sentado en la misma mesa. Bueno, se ha producido un milagro, no sé de qué manera. Se dirigió también a los periodistas. De repente, los periodistas han decidido contar gratuitamente lo que se avecina y advertir a toda la humanidad para que la gente entre en razón e intente de algún modo sobrevivir. Bueno, ha ocurrido un milagro. Los rápsodas corruptos se han convertido en humanos. Esto es posible, no lo niego como opción. Los políticos lo han oído, se han sentado en la misma mesa y han decidido actuar correctamente, crear una economía unificada planificada y preparar el terreno para la transición a nuevas condiciones de existencia. Esto es muy conveniente para ellos. Conservan la autoridad en sus países. Lo único es que tienen que pensar en una economía común. Y, de nuevo, en ese mismo ejército, ya que habrá que poner fin a todas las guerras y disputas, y también habrá que detener necesariamente el desarrollo de nuevos tipos de armas, no son necesarias, y los enormes ejércitos que existen tendrán que ser reentrenados. ¿Un poco para qué? Toda su vida se les ha enseñado a matar a la gente, pero ahora deben ser reentrenados para que empiecen a salvar a la gente. Además, habrá que preparar equipos y maquinaria. Debemos actuar con rapidez. Se trata de la vida humana.
También puede ser nuestra propia vida en cualquier momento. Por lo tanto, esta es la decisión correcta. Han decidido abrir las fronteras y, lo que es más importante, abrir un centro científico unificado y transferir toda la ciencia bajo él. Además, hay que garantizar una financiación ilimitada para este centro. De hecho, nosotros, como humanidad, deberíamos haber establecido este centro hace mucho tiempo y deberíamos haber unido toda la ciencia, todo el potencial científico. Y deberíamos haber proporcionado a los científicos todos los medios que necesitan, tanto financieros como materiales. Todo debe hacerse a su llamada. Debemos proporcionarles todo lo que necesiten y ayudarles si queremos sobrevivir, pero hasta ahora solo filosofamos. Bien, se ha producido un milagro. Los políticos han tomado una decisión. ¿Qué ocurrirá a continuación? ¿Y a qué se enfrentará el hombre respetado que hizo la propuesta de establecer este centro? No tienen ni idea, amigos. Nosotros conocemos la ciencia desde dentro. Allí hay un montón de autoridades gravemente enfermas de delirios de grandeza, que apenas invirtieron nada en ciencia, pero que han llegado a ocupar puestos importantes y están acostumbrados a dirigirlo todo. Y, lo que es más importante, a controlar los flujos financieros. ¿Se imaginan qué tipo de alboroto comenzará? Ahora imaginemos, hemos creado este centro. Nosotros, como humanidad, le hemos dado todo lo que necesita. Pero, perdonen la expresión, algún charlatán se ha convertido en el jefe del mismo, que se exaltó a sí mismo en la ciencia. Así sucedió. Pero en realidad está muy lejos de la ciencia. Solo está acostumbrado a que su nombre aparezca en las portadas, a que todo el mundo hable de él y a redistribuir los flujos de fondos. Pero él definitivamente no entiende la ciencia como corresponde, mientras que tiene una tarea seria por delante. No solo tiene que consolidar y reunir a todos los científicos, sino también establecer claramente una tarea para cada uno, que deben completar en el menor tiempo posible. Díganme, ¿una persona así será capaz de lograr un resultado? Y el resultado debe ser la salvación de nuestras vidas y la salvación de todo nuestro planeta. ¿Puede haber tal opción? Fácilmente. Después de todo, esas personas hacen muy buenos amigos. Se ganan la confianza y están muy cerca de los políticos y de los poderosos de este mundo. De nuevo, nosotros nos guiamos por nuestra propia conciencia, y nosotros somos personas. Nosotros somos tanto los políticos, los científicos como la gente común, y la conciencia funciona de la misma manera en todos nosotros. ¿A quién nombrará ese mismo político o políticos? ¿A Egon Cholakian o a una persona muy popular, aunque sea un charlatán de la ciencia? He aquí la respuesta a qué resultado podemos obtener incluso a causa de este error humano ordinario. El nombramiento de una persona equivocada para un cargo muy importante y de gran responsabilidad. Pero, ¿estarán de acuerdo esos investigadores científicos tan respetados y reputados que gobiernan la ciencia en todo el mundo en que, por ejemplo, una persona como Egon Cholakian dirija este centro científico? He aquí la respuesta, ¿verdad? Sí, ha propuesto una salida real, la más conveniente para los políticos, para la ciencia y para toda la humanidad en este periodo de tiempo. Por supuesto, la mejor opción es la sociedad creativa, eso está claro. Es beneficiosa y maravillosa para todos. Se eliminarán todas las barreras. Sin embargo, hay problemas a la hora de difundirla. Esto lleva tiempo. Quizás la propuesta del señor Cholakian permita hacerlo más rápidamente. Pero ven, nos enfrentamos a los problemas de la política y de ciertos colegas de la ciencia que pueden ralentizar todo este proceso. Si no ponemos en práctica la sociedad creativa, y si nosotros, como humanidad, no ponemos en práctica el plan de Egon Cholakian, nos ocurrirá lo mismo que acaba de ocurrir en Hawái y en China. Es decir, nos inundaremos y nos quemaremos, y finalmente todo quedará destruido. Estos son hechos objetivos que ya están alcanzando incluso a las personas más estúpidas de este mundo. Es decir, miran, ven y empiezan a pensar un poco en ello también.
Es malo que la gente estúpida, a veces con falta de visión, gobierne este mundo e influya en la conciencia de las masas que no ven lo que es obvio. Después de todo, esos tontos a menudo dicen, todo va bien, mira, el sol está brillando, está brillando. Pero fíjense en su actividad. Miren cuánto daño está haciendo la radiación solar en este momento, cuando se supone que debería traer beneficios. Bueno, los tontos no saben nada de eso. Así que los problemas son serios. Y yo diría que también hay perspectivas en su propuesta. Por supuesto, si lo consideramos desde nuestra perspectiva, quiero decir desde la perspectiva de la sociedad creativa, si se pone en práctica lo que él propuso, puede ser un precursor de la sociedad creativa, si nos enfrentamos a la verdad. ¿Por qué? Si los países se unen de verdad y abren las fronteras, y los políticos empiezan por fin a preocuparse por las personas y sus vidas, no por ellos mismos, no por su bienestar y el de pequeños grupos cercanos a ellos, sino realmente por las personas. Es decir, cumplirán con su deber para con quienes les eligieron. Si tienen la suficiente inteligencia y humanidad para comprender toda la situación actual, toda la gravedad y el hecho de que se requieren acciones urgentes y que las acciones deberían haberse tomado ayer. Bueno, no lo entendieron ayer. Lo han entendido hoy. Lo haremos. Será maravilloso. Si la cuestión se resuelve con esos mismos científicos, aquí los políticos pueden desempeñar un papel y, de hecho, nombrar a los que sean necesarios de forma ordenada. Si este centro empieza a funcionar, tendremos una gran oportunidad de salvar a la humanidad. Entonces ya será posible, teniendo en cuenta que la gente se acostumbrará a vivir mejor y verá los beneficios de la unificación. Los políticos dejarán de dividirnos, entonces quizás nos purifiquemos. Ya saben, pasaremos al menos por algún tipo de catarsis, y entonces será natural y comprensible por qué y para qué se necesita la sociedad creativa. Sí, en este caso se pondrá en práctica mucho más tarde de lo que podríamos haberlo hecho. Pero es una oportunidad. Será peor si no hacemos nada y el mundo se destruye. Ese es el peor escenario. En cuanto a lo que ya está ocurriendo con el clima, creo que es visible y que no deberíamos hablar de ello. Aunque por otro lado, ¿por qué no? De nuevo, el mismo Egon Cholakian habló de China. Nosotros también hablamos mucho de ella. Y él también empezó a hablar. ¿Por qué? Porque está claro que China, la península arábiga y varios otros países junto con ellos son los primeros en dirigirse hacia la salida, como se suele decir. Estos son los países que sufrirán en primer lugar. Yo diría lo siguiente. Para mí, perdón por el enfoque científico en este caso, pero tenemos que enfrentarnos a la verdad. Nosotros como humanidad sufriremos mucho si perdemos a China, mientras que esto puede ocurrir literalmente en 5 años. Así que aquí estoy totalmente de acuerdo con Egon Cholakian. China es una industria muy poderosa y un centro de ciencia. Su experiencia es enorme. En la actualidad, cuando se están produciendo tales cataclismos y nos estamos moviendo lentamente, pero hacia lo inevitable. Bueno, yo no diría que nos estamos moviendo lentamente. Ahora nos estamos moviendo abruptamente y a pasos agigantados. Y todo está cambiando ante nuestros ojos. Si perdemos a China, perderemos tecnologías y capacidades únicas. No debemos permitir que esto ocurra porque afectará a todos. No deberíamos perder Corea ni la península arábiga. No deberíamos. Se trata de personas, mientras que las personas somos nosotros. Aunque si abordamos este asunto con seriedad, nuestras posibilidades de pasar, incluso si empezamos a hacer todo ahora mismo, establecemos ese centro científico y conectamos al máximo número de nuestros científicos inteligentes y, por supuesto, se proporcionarán todos los conocimientos que tiene Alatra. Los verdaderos científicos no tendrán que empezar de cero, sino que tendrán una buena base para su trabajo. Y nuestras posibilidades de salvación son enormes en este caso. Pero tendremos pérdidas de todos modos. Ya no podremos pasar el ciclo sin pérdidas. Miren cuánto hemos perdido ya.
Literalmente, durante este mes, nuestras pérdidas humanas son ya enormes. Territorios, pérdidas financieras y, lo más terrible de todo, la pérdida de nuestras vidas humanas. Y comprendemos que lo que está ocurriendo en el océano y en las entrañas de la Tierra es un gran problema. De nuevo, muy pocos científicos entienden incluso lo que quiero decir ahora, y es poco probable que lo hayan oído, aunque es un punto fundamental. Me refiero a los flujos magmáticos, que ahora están creando nuevas direcciones para sí mismos. El calentamiento del magma y su expansión debido a la energía adicional y a la inestabilidad de nuestro núcleo. Sí, es un calor endógeno, pero se genera porque el núcleo de nuestro planeta está recibiendo una enorme cantidad adicional de energía. De ahí todos los problemas. Bueno, y está el factor antropogénico. Ya hemos hablado de él. Con respecto a nuestro océano, no cumple su función. Pero podemos restaurarlo todo si tenemos al menos alguna posibilidad. Por lo tanto, pido disculpas por mi discurso confuso. Pero la situación es realmente grave y extremadamente difícil. Por supuesto que queremos y hacemos todo lo que está en nuestra mano para salvar de algún modo nuestro planeta. Vivimos aquí, es nuestro hogar común. Entendemos que la gente no quiera oírnos. Y entendemos que Egon Cholakian se enfrentará a la misma incomprensión. Y muchos políticos y científicos tampoco querrán oírle. Es poco probable que reciba el apoyo de toda la humanidad. Bueno, con el tiempo todo se pondrá en su sitio y los políticos correrán tras él y tras nosotros y buscarán soluciones. Bueno, si aún seguimos aquí cuando se den cuenta de que el problema es realmente agudo y real. Pero probablemente lo comprenderán cuando una gran parte del mundo esté destruida. Es poco probable que empiecen a actuar antes. Se debe al poder y a los cuentos de hadas de esos mismos asesores que están cerca de ellos. Asesores científicos que, como ya hemos dicho, pensarán sobre todo en sus propios intereses, en sus propios delirios de grandeza y buena posición en la sociedad, y no en toda la humanidad. Pero no es solo su problema, sino el de cada uno de nosotros. ¿Acaso nosotros somos diferentes? Ese es el problema. Sin embargo, necesitamos encontrar de algún modo la humanidad común para todos. Tenemos que superar de algún modo nuestra estupidez, hacernos más fuertes, más humanos, tendernos la mano unos a otros, enfrentarnos a la verdad y, al menos, admitir que Egon Cholakian tiene razón y apoyarle al menos a él. Si resulta difícil comprender todos los aspectos positivos de la sociedad creativa. Estoy de acuerdo. Es difícil darse cuenta de todos los beneficios de la sociedad creativa, y es aún más difícil darse cuenta de que todas las personas serán iguales, en un momento en el que muchos se esfuerzan por ser muy superiores a los demás. Así hemos creado este mundo y así somos. Si entendemos esto, nos daremos cuenta de que podemos cambiarlo todo y cambiarnos a nosotros mismos. Y entonces tendremos una oportunidad, pero esta oportunidad depende de la elección de cada uno. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes, amigos. Que la paz sea con ustedes y el amor de Dios.